Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el gusto de tener en Indiferente Virreinal al profesor Pedro Guibovich. Él es profesor en la Católica de Lima, con un doctorado en Historia en la Universidad de Columbia, y él es un gran especialista en historia cultural colonial y fundamentalmente en los últimos tiempos, sobre todo en historia del libro, historia de la lectura, historia de los impresos. Una de sus últimas publicaciones, que es la que tenemos aquí, Imprimir en Lima durante la colonia, Historia y documentos de 1584 a 1750, es una verdadera joya. Y bueno, nos ha anunciado también en primicia dos próximas publicaciones que tienen un poquito que ver con lo que vamos a ver hoy aquí. Una publicación sobre censura, ¿no? Y, bueno, y próximamente va a aparecer en el mes de marzo, En ¿no? el mes de marzo, sí, sí. Y bueno, es un auténtico lujo tenerte hoy aquí para hablar de esa censura, de esos ritmos en el proceso, ¿no? Y es un poco lo que comentábamos ahora de la importancia a veces de hacer estudios comparados, ¿no? Qué importante es pensar las cosas en ese marco global y en esa historia conectada, ¿no? Que nos permite pues avanzar en muchísimas líneas de avance, de investigación. Entonces, bueno, pues es un auténtico placer recibirte hoy, terminar la semana con una charla de este calibre, y te agradecemos mucho la visita. Bueno, muchísimas gracias, Judith, muchísimas gracias a todos los que asisten esta mañana a mi presentación. Lo que voy a comentar, lo que voy a tratar es acerca del funcionamiento de la censura inquisitorial, específicamente el funcionamiento de la censura inquisitorial practicada por el Tribunal de Lima. La bibliografía sobre la censura inquisitorial española y la censura inquisitorial en la Nueva España es realmente enorme, pero no es el caso para la Inquisición peruana. Y se debe básicamente a dos factores. Por un lado, faltan fuentes, muchas se han perdido, para estudiar cómo se practicó la censura por el Tribunal de Lima, y consecuencia de la falta de fuentes, producto de pérdidas, saqueos, incendios, hay una falta de interés. No pocas oportunidades me han preguntado, profesor o Pedro, ¿por qué merece la pena estudiar la censura? ¿Por qué resulta o puede resultar interesante estudiar la censura? ¿No? Yo justifico este interés no porque tenga vocación de censor, sino porque considero que la censura es una manifestación del poder, es una forma de ejercer el poder. La censura tiene una historia muy, muy antigua que se puede retrotraer a la Grecia clásica, y en la actualidad también hay censura. Eso por un lado, ¿no? Es una manifestación del poder, pero también, y esto creo que es una de las facetas más sugerentes del estudio de la censura, es que estudiar la censura implica estudiar a los censores y a los censurados. Y a veces en los expedientes es posible encontrar lo que yo llamo las complicidades eruditas, es decir, algunos censores que sabían, ¿no?, qué textos tenían entre manos, o algunos autores que sometían sus textos a algunos censores y escogían o sugerían quiénes debían de censurar sus textos. Entonces, contrariamente a lo que sucede en la actualidad, donde los textos son censurados o evaluados de manera anónima, en el mundo colonial, y específicamente en Lima, que era la única ciudad donde había una imprenta, cuando un autor sometía su texto a la autoridad para conseguir la licencia de impresión, la autoridad remitía ese texto a uno o dos lectores.
Y al ser la República de las Letras tan pequeñita, con seguridad, ¿no?, los censores, aquellos que tenían que dictaminar sobre un texto, con mucha seguridad sabían quién era el autor del texto. No en vano en las censuras mencionan al autor, en otros casos no lo mencionan. Entonces hay esta suerte de negociación o esta suerte de complicidad entre autores que buscan censores complacientes, ¿no? Pero en muchos casos los censores sabían qué tenían entre manos y qué texto estaban leyendo. Ahora bien, repito, sobre la censura inquisitorial aquí en España y en la Nueva España hay enorme bibliografía. Y esta abundante bibliografía se ha concentrado básicamente en tres aspectos. Un primer aspecto son las herramientas que tenían los censores a la mano, es decir, los índices y los edictos. De modo que estudios sobre los índices de libros prohibidos, muchos. Sobre los edictos, mucho menos. Un segundo aspecto son los agentes, quienes censuraban. Y en el caso de la Inquisición, los calificadores, que debían ser teólogos, ¿no?, y gente con una formación académica probada. Y también un tercer aspecto, ¿no?, sobre el cual hay una bibliografía relativamente nutrida, son las acciones de la censura. Es decir, por ejemplo, las inspecciones que se realizaban en los navíos que llegaban a los puertos, y se llevaba a cabo una inspección a veces muy superficial, otras veces relativamente exhaustiva, para ver qué libros estaban introduciendo o qué libros llevaban los pasajeros, las inspecciones a las tiendas de libros y también a las bibliotecas. Entonces, en el plano en cuanto a la bibliografía es muy descriptiva desde mi punto de vista. Pero yo lo que quiero plantear es un problema central o una cuestión central. Sabemos mucho sobre los índices y los edictos, sabemos mucho sobre quiénes eran los calificadores y qué calificaron, sabemos sobre las acciones llevadas a cabo. Pero la cuestión central es cómo funcionaba la censura, ¿ya? Es decir, cómo funcionaba la Inquisición como agente censor. Y ya hace muchos años, y lo he vuelto a leer antes de venir aquí a España, he vuelto a leer los libros de Cynthia Susan Clegg, que es una brillante investigadora. Ella es del área de literatura y tiene dos libros preciosos sobre la censura de imprenta en Inglaterra de la época de Isabel I y de Jacobo I. Y lo que ella plantea en el primero de los libros, dedicado a las censuras en el reinado de Isabel I, es que la censura en Inglaterra fue más reactiva que proactiva. Es decir, que actuaba, ¿no?, ante una situación determinada y no es que estuviera funcionando permanentemente. Entonces, había la denuncia de un texto o había la sospecha de que había sido introducido un texto en Inglaterra o que estaba circulando un texto, entonces los censores intervenían, entonces reaccionaban ante una situación determinada. Un ejemplo de censura proactiva sería el caso, pienso yo, de los regímenes totalitarios que tienen toda una maquinaria, ¿no?, y un gigantesco aparato burocrático dedicado 24 horas del día a rastrear a la disidencia y a aquellos textos disidentes. Ahora bien, textos como el de Cynthia Susan Clegg y otros autores que han estudiado la censura en Italia, en Francia, bueno, también en Inglaterra, ¿no?, nos llevan a pensar que la censura colonial corresponde a un modelo de sistema propio de las sociedades del antiguo régimen. Y aquí quiero contar una pequeña anécdota.
En el año 2004 tuve la oportunidad de pasar, el año completo, 2003-2004, en la Universidad de Princeton, con un postdoc fellowship. Y hablando con un profesor que había asistido a una charla que yo di en el departamento de historia, el profesor me dijo: Pedro, si no censuraban permanentemente, es que no funcionaba la censura. Le dije: es que la censura en las sociedades del antiguo régimen tenían altas y bajas, ¿no? Así funcionaba. No hay que pensar que la censura era un sistema que estaba en permanente actividad. Y para entender estos periodos de mayor y menor actividad, ¿no?, hay que considerar cuál era la condición, cuál era el estatus de la Inquisición de Lima dentro del sistema que constituía la Inquisición española o la Inquisición en el marco de la monarquía hispánica. Algo que es fundamental de entender, y a veces hay quienes no lo toman muy en cuenta, es que las inquisiciones de distrito, la de Lima, la de México, la de Cartagena y muchas otras, no eran entes autónomos. ¿Qué significa eso? Que su accionar estaba condicionado o dependía del Consejo de la Suprema Inquisición, que residía precisamente acá en Madrid. De modo que el funcionamiento de los tribunales de distrito, entre ellos el de Lima, estaba sujeto, la mayoría de las veces, a las instrucciones que eran enviadas desde Madrid, mediante las llamadas cartas acordadas o acuerdos de consejo. Entonces, un elemento para entender la dinámica, el funcionamiento del Tribunal de la Inquisición de Lima, y específicamente la censura, era que actuaba mediante estas cartas acordadas. En segundo lugar, otro elemento para entender los ritmos de funcionamiento de la censura son las comunicaciones, y un tercer elemento son quienes censuraban. Voy a pasar a comentar el primer aspecto. Entonces, las cartas acordadas, llamadas así genéricamente, son los llamados acuerdos en consejo. Entonces, el Consejo de la Suprema, aquí en Madrid, emitía numerosas cartas acordadas para todos los tribunales de la Inquisición a lo largo y ancho de la monarquía hispánica. Y estas cartas acordadas trataban pues sobre multitud de temas, ¿no? Temas de carácter administrativo, temas de carácter económico, sobre promociones, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, en lo que toca a las cartas acordadas relacionadas con libros, ¿no?, había un protocolo de publicación, que es lo que yo estudiaba. ¿En qué consistía este protocolo de publicación? Las cartas acordadas que se enviaban de Madrid a Lima se enviaban en forma manuscrita. Una vez en Lima, eran abiertas, era abierto el pliego, y debían ser publicadas de manera impresa, con la fecha de la publicación en Lima. Entonces, estos edictos impresos, ¿verdad?, estos edictos impresos eran producidos en cantidades muy variadas, que no he podido determinar por qué, ¿no?, y publicados. De modo que las cartas acordadas adquirían la forma de un edicto, ¿no? O sea, el contenido de los edictos eran en esencia, ¿no?, estas cartas acordadas. Y cuando uno revisa los edictos de libros prohibidos, uno descubre pues que hay toda esta gradación, ¿no? Habían libros que eran prohibidos in totum, o sea, totalmente, u otros que debían ser sometidos a lo que llamaban el expurgo o la corrección, ¿no? Una palabra, un pasaje, de repente varias páginas. Entonces, las cartas acordadas solían instruir a los encargados de la censura, a los calificadores y a otros agentes, qué partes de los libros debían ser testadas o debían ser de repente cubiertas con papel, o en el caso de los libros que quedaban totalmente prohibidos,
¿no? Cómo debían ser, que debían ser retirados de la circulación. Para el caso de la Inquisición de Lima, ¿no? Desafortunadamente han llegado muy pocos de estos edictos impresos, son muy pocos, pero ya yo hace varios años me di el trabajo de reconstruir el contenido de los edictos a partir de las cartas acordadas que enviaba el Consejo de la Suprema desde Madrid. Y son una fuente realmente maravillosa, ¿no? Para conocer los títulos que generaban pues preocupación, que generaban cierto malestar a las autoridades residentes en la península. Ahora bien, así como había un protocolo para publicar los edictos, ¿no? Mediante la impresión, también había un protocolo para darles publicidad. En teoría debían leerse en la iglesia principal de la población, en teoría, y luego pegados en uno de los pilares o en el exterior. Si se cumplió esta norma o no se cumplió, es difícil de determinar, ¿no? Porque no hay mucha información al respecto. Podían existir o existen normas, pero el cumplimiento de la norma, ¿no? Dependía mucho de la voluntad de la persona encargada de publicar el edicto. Ahora bien, un aspecto central también es que la Inquisición no podía prohibir textos de motu proprio. Es decir, la competencia para prohibir textos, en el caso de la Inquisición de Lima, que yo lo tengo bastante bien documentado, ¿no? Era competencia del Consejo. Es decir, la prohibición de textos era competencia del Consejo. Pero ¿qué podía hacer la Inquisición de Lima? Lo que podía hacer la Inquisición de Lima era ordenar la confiscación de un texto, es decir, retirar el texto de la circulación, pero tenía que elevar la consulta a Madrid si es que ese texto se podía o no prohibir. Es muy interesante que de los muchos libros que la Inquisición de Lima confiscó, solamente haya llegado a nosotros una lista. Es un inventario elaborado en 1813, cuando la Inquisición fue abolida por las Cortes de Cádiz. Entonces el virrey Fernando de Abascal ordenó llevar a cabo un inventario muy exhaustivo del archivo, del mobiliario, de los caudales de la Inquisición de Lima. Y para suerte de los investigadores, se hizo un inventario muy detallado de los libros que se hallaban depositados en una de las habitaciones del tribunal, en lo que se llamaba el archivo del secreto, y que habían sido pues confiscados. Bueno, yo me di el trabajo de identificar libro por libro y me encontré con algo muy interesante. ¿Y qué es eso interesante? En que una porción de esos libros depositados en la Inquisición, o sea, confiscados, tan solo una parte habían sido prohibidos por el Consejo de la Suprema. El resto de libros habían sido confiscados por la Inquisición. ¿Por qué? Porque estaban en lengua extranjera, bien en francés o bien en inglés. Entonces, yo asumo que el hecho de que un texto estuviera en francés o en inglés tenía pues una suerte de como de tufillo a herejía, ¿no? O tufillo a heterodoxia. Bueno, por ahí se confiscaron algunas novelas de tono un tanto subido. Entonces, esta lista de 1813, que para suerte la elaboró uno de los comisionados del virrey Abascal, es un documento extraordinario. ¿Por qué? Porque nos permite documentar
los textos que circulaban en Lima, es decir, textos de Voltaire, de Rousseau, novelas, llamémoslas eróticas, en fin, un elenco de textos muy, muy diversos. Textos que por lo general no aparecen en los inventarios de libros, los inventarios post-mortem o en las tiendas de los libreros. Otro asunto muy diferente es preguntarse cuál fue la recepción de estos libros, ¿no? Pero en fin, eso es materia de otra investigación. Entonces, insisto en la idea, ¿no? Los comisarios de la Inquisición lo que hacían era confiscar libros, en algunos casos de acuerdo con las disposiciones del Consejo de la Suprema, porque el libro estaba prohibido, pero en otros casos confiscaban el libro porque sospechaban que el libro contenía algún tipo de discurso heterodoxo. Pero había que elevar la consulta a Madrid. Hemos hecho bien, ¿no? Y la respuesta, la correspondencia con Madrid es fascinante, porque en los dos casos que he podido documentar en los que la Inquisición prohibió de motu propio, les cayó una reprimenda. Dijo, ustedes no tienen, y está la documentación, ustedes no tienen competencia para prohibir. Los únicos que podemos prohibir somos nosotros. Ahora, el hecho que confiscara un libro, ¿no?, muchas veces se convertía en una prohibición de hecho por parte de la Inquisición de Lima. ¿Por qué? Pongamos que llegaba el comisario a una tienda de libros, ¿no?, o de repente en la aduana procedía a confiscar un libro que le parecía sospechoso. O alguien iba al tribunal y presentaba un libro, ¿no?, que le parecía sospechoso. Entonces los inquisidores pedían un dictamen, una opinión a uno de los calificadores. Y el libro quedaba en reserva, ¿no?, quedaba ahí depositado. Entonces escribían a Madrid. Mientras llegaba la carta a Madrid y volvía la respuesta de Madrid a Lima, podían pasar meses, si no años. Y a veces no llegaba la respuesta, sencillamente porque en Madrid, imagínense ustedes, los miembros del Consejo tenían que atender pues un universo de temas, un universo de problemas de los más variados. Entonces, en algunos casos los libreros que se habían visto afectados, ¿no?, por las confiscaciones del libro se quejaban. O sea, bueno, nos han confiscado los libros y queremos saber si efectivamente los libros están prohibidos o no. Entonces los inquisidores de Lima, por favor, escribían a Madrid, ¿no?, han venido los libreros y nos han dicho de que les demos una respuesta, ¿no? ¿Pueden o no pueden circular los libros? Entonces, estas confiscaciones, tener el libro en el depósito de la Inquisición, repito, ¿no?, cuando se prolongaba muchísimo tiempo o cuando se prolongaba de manera indefinida, era pues una prohibición de facto. ¿Cuál era el destino de estos libros confiscados? En el caso de los libros prohibidos, la hoguera, sencillamente los quemaba, ¿no? Para suerte nuestra, esos libros encontrados en 1813 no les dio tiempo a los inquisidores a quemarlos, porque les llegó la orden, ¿no?, o perdón, les llegó la orden del virrey de la abolición del tribunal. Si hubieran quemado esos libros, habríamos perdido una información valiosísima. Entonces, al Consejo llegaban muchas cartas, y entre ellas las consultas de los inquisidores de Lima. Hemos recogido este libro, hemos confiscado, ¿no? El verbo recoger me encanta, ¿no?, que significa confiscar. Hemos recogido este libro, ¿no?, esperamos instrucciones de ustedes qué hacer. Y enviaban, junto con la carta, el dictamen de los calificadores de la Inquisición de Lima, que opinaban, ¿no?, que el libro sí efectivamente debía ser prohibido. Pero en algunos casos, desafortunadamente no se pueden documentar todos,
estos dictámenes de los calificadores de Lima eran sometidos a los calificadores del Consejo aquí en Madrid. Y creo haber encontrado por lo menos 2 dictámenes de los calificadores del Consejo de Madrid en que dicen claramente: los censores de Lima no han entendido lo que han leído, ¿no? Y este libro puede circular normalmente. De modo tal que la dependencia del Tribunal de Lima al Consejo de la Suprema, por estas cartas acordadas, por este fino hilo, ¿no?, que era la correspondencia, era esencial. ¿Qué pasaba si no llegaban cartas acordadas a Lima? Pues, si no habían cartas acordadas, sencillamente no se procedía, ¿no?, a confiscar o prohibir libros. O el ritmo de la confiscación o la prohibición de libros disminuía considerablemente. Y lo que sí he podido yo comprobar es que cada vez que llegaban las cartas acordadas, ¿ya?, que a veces llegaban muchas, la maquinaria inquisitorial se ponía en funcionamiento, ¿no? Una vez que pasaba un tiempo, los inquisidores, los calificadores, como cualquiera de nosotros, ¿no?, entraban en una fase de rutina, es decir, el entusiasmo censor, para usar una expresión del siglo XVII que me encanta, el entusiasmo se resfriaba, ¿no? Es decir, se desvanecía, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Dicta una norma, hay que usar mascarilla, todo el mundo se pone la mascarilla, ¿no? Pasa un tiempo y ya, como no insisten en la norma, nos quitamos la mascarilla, ¿no? En fin. Entonces, eso por un lado. Entonces, es muy importante tomar en cuenta un primer elemento para entender el funcionamiento, el de las cartas acordadas, ¿no? Un segundo elemento son las comunicaciones. Todos hemos leído relatos de viajeros, todos nos hemos disfrutado, quizás leyendo el libro José Luis Martínez de Pasajeros a Indias, ¿no? Y hemos recreado en la imaginación las 1001 desventuras, ¿no?, de los viajeros que se subían al barco en Sevilla o en Cádiz con destino a la Nueva España o al Río de la Plata o Panamá y Lima. Pues bien, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, las comunicaciones estaban sujetas pues a 1001 vicisitudes, a 1001 accidentes, ¿no? En alta mar el barco podía ser capturado por los piratas o podían ser capturados por corsarios, ¿no?, ingleses, y lo que solían hacer es capturar la correspondencia y tirarla al agua. ¿Ya? Eso está bastante documentado. En el Archivo Histórico Nacional aquí en Madrid hay un paquete enorme de documentos enviados por la Inquisición de Lima a Madrid, que fueron tirados. El paquete fue tirado al mar y fue flotando hasta que llegó a una playa de Cádiz. Un pescador pasaba un día por ahí y vio un paquete y vio el sello de la Inquisición. Dijo: ah, esto es de la Inquisición. Fue donde el comisario de la Inquisición de Cádiz y entregó. Era la correspondencia de los inquisidores de Lima al Consejo de la Suprema. Lo fascinante es que el expediente, que es bastante voluminoso, muestra claramente las marcas de la humedad. Y esta semana que estuve, volví nuevamente al Archivo Histórico Nacional, me encontré con otro expediente más pequeño, donde también se muestra claramente, ¿no?, las marcas del agua. En el caso de este segundo expediente, no sé si lo tiraron al agua. En cualquier caso, la correspondencia, ¿no?, las comunicaciones, podían verse interferidas, ¿no?, por los piratas, por los corsarios, por los naufragios. Hay relatos increíbles, ¿no?, de cómo es que en la desesperación para aligerar el peso de la nave en medio de la tormenta, tiraban todo lo que podían, ¿no? Bueno, está el caso de Jerónimo Payas, este jesuita de origen italiano, ¿no?, que cuenta que en la desesperación de tirar todo, tiraron libros, ornamentos, reliquias,
Bueno, las reliquias las tiraron para apaciguar la tempestad, pero la tempestad no se apaciguó, ¿no? En fin. Pero también dentro de los barcos iban unos temibles, temibles, temibles enemigos de la correspondencia, las ratas y los ratones. Entonces, algunas cartas de los inquisidores de Lima, no del Consejo, sino de Lima, piden a los miembros del Consejo en Madrid la manera como deben de embalar las cartas, ¿no? Las cartas acordadas. Porque dicen, ha llegado la correspondencia, pero ha llegado tan ratoneada, o sea, tan comida por los ratones, que no hay manera de leer las cartas. Yo me imagino que los ratones estarían tan hambrientos, ¿no? O las ratas estarían tan hambrientas, que se cebaban con el papel. Esto me recuerda a lo que cuenta el padre Antonio Vázquez de Espinosa, que iba a salir del trayecto de La Habana de regreso a España, y que de repente el viento deja de soplar y el barco se detiene, ¿no? Y el capitán del barco decide que hay que hacer un racionamiento de agua y de alimentos para que dure, ¿no? Hasta que el viento... Entonces dice que la pasaban fatal y las ratas también. Entonces cada vez que sacaban la comida del bolso, donde fuere, tenían que hacerlo con mucho cuidado porque corrían el riesgo de que la rata, también hambrienta, se abalanzara contra ellos, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, las comunicaciones, hoy en día nosotros nos quejamos del internet y que nos falla la conexión, y yo particularmente entro en trompo, como se dice, o como decimos en mi país, ¿no? Cuando empieza a oscilar la conexión. Entonces, las cartas de los inquisidores de Lima, desde el siglo XVI y hasta el siglo XVIII, reflejan claramente esta preocupación. No recibimos cartas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No recibimos instrucciones. Y en tanto no recibimos instrucciones, no sabemos cómo actuar, ¿no es cierto? No sabemos cómo operar. Y se dio el caso de que como no recibían las cartas procedentes de Madrid, en un momento les pidieron copias a la Inquisición de México. Dicen, por favor, envíenos copias, porque aquí no tenemos cartas, no nos han llegado las cartas acordadas. Entonces, un primer elemento importante para entender el funcionamiento son las cartas acordadas. Un segundo elemento, repito, son las comunicaciones, ¿no? Algún día escribiré algo en plan un poco anecdótico sobre las comunicaciones, ¿no? Que son realmente, bueno, que es un tema realmente fascinante. Y el tercer aspecto para entender el funcionamiento, creo yo, es quiénes constituían los agentes de la censura. Al principio he mencionado que hay bibliografías sobre los calificadores, ¿no? Estos teólogos que pertenecían a las órdenes religiosas, jesuitas, mercedarios, dominicos, franciscanos, que eran los que dictaminaban, ¿no? Que daban su parecer sobre los libros, pero también en ellos recaía algo fundamental, una tarea esencial, que estaba establecida en las cartas acordadas, que era, a ellos les competía, por encima del resto de la comunidad cristiana, el delatar libros, ¿no? El denunciar libros. Entonces, sobre los hombros de los calificadores, que eran miembros del tribunal, recaía esa tarea. Recaía principalmente en ellos, pero no exclusivamente. ¿Por qué? Porque la tarea de denunciar, de delatar un libro, un texto, ¿no? Era competencia del conjunto de la sociedad. Es decir, todos los cristianos, todos, ¿no? Y eso se recordaba periódicamente mediante la lectura de los edictos de la fe. Todos debían de delatar a aquellos que consideraban que debía ser delatado ante la Inquisición. Entonces, los calificadores eran los principales agentes, digamos así, ¿no?
sobre ellos recaía el peso, principalmente, pero no exclusivamente. Y algo que es importante, los calificadores no recibían un sueldo, los calificadores no tenían un horario de trabajo, ¿no? Formaban parte del tribunal, tenían el título de calificadores del tribunal, ¿no? Entonces, el que pudieran delatar un libro o no delatar un libro dependía de su buena voluntad, de su paciencia, de su interés. Aquí en la Biblioteca Nacional en Madrid hay una colección impresionante de cartas de uno de los más importantes calificadores de la Inquisición de Lima, que fue Fray Ignacio de Quesada, ¿no? Que es una colección de dictámenes que, hasta donde yo sé, nadie ha trabajado. Alguien algún día analizará o estudiará esos textos. Entonces, el calificador podía delatar, como no podía delatar. El pertenecer al tribunal, sin duda, le confería cierto prestigio, porque para ser calificador había que demostrar no solamente la competencia académica, sino también había que demostrar la limpieza de sangre. Entonces, la acción de delatar un libro, o no delatar, ¿no?, era una cuestión que quedaba, ¿no?, a la voluntad del calificador. Y aquí quiero tomar una idea de Jean-Pierre de Dieu, ¿no?, a quien yo siempre recuerdo con mucha gratitud. ¿Y por qué lo recuerdo a Jean-Pierre de Dieu con mucha gratitud? Porque la primera vez que yo vine a Madrid, el año 85, ya no hace muchos años, llegué al Archivo Histórico Nacional y estaba yo perdido. Primera vez que venía a Europa, ¿no? Todo me parecía extraño y no encontraba nada sobre la censura de libros. Entonces, a los pocos días de llegar, se me acercó Jean-Pierre de Dieu. Alguien le dijo que había un peruano, un ser exótico, allí en la sala de lectura. Y en el año 85 estaba en plena moda estudiar sobre Inquisición. Todos trabajaban sobre Inquisición. Ahí conocí a Jaime Contreras, a Roberto López Vela, en fin, a un elenco de gentes. Entonces yo le conté a Jean-Pierre de Dieu, le digo, no encuentro nada, no, yo estoy desesperado. Entonces me dijo, ven, yo te voy a mostrar algo. Me llevó, no sé, no recuerdo si la primera planta, la segunda planta, me mostró unos ficheros muy antiguos, me dijo, estos son los legajos que tienes que revisar. Y a partir de eso empecé a encontrar tanto que yo me había traído de Lima una pequeña máquina de escribir, una máquina portátil chiquitita, y en el archivo me habilitaron un espacio, no en la sala, sino donde trabajan los archiveros adentro, y ahí me servían el legajo y yo todas las mañanas tecleando. Entonces, Jean-Pierre de Dieu, a quien yo le guardo una enorme gratitud y un enorme reconocimiento, fue el que me iluminó, ¿no?, me alumbró las vías por donde debía de caminar en el Archivo Histórico Nacional. Y él ha llamado la atención sobre un aspecto esencial del funcionamiento de la Inquisición, que es la delación era fundamental para que la Inquisición funcionara. Es decir, si no había delación, si no había denuncia, la Inquisición no funcionaba. Es decir, la Inquisición no tenía, repito, un elenco, ¿no?, de guardias o de espías o de quinta columna, ¿no?, de ojos y oídos, como lo pueden tener algunos estados, ¿no?, como era la Stasi, que creo que tenía 100.000 burócratas, una cosa así, una cosa impresionante, ¿no? Entonces, la delación era fundamental, y sin la delación, la Inquisición no funcionaba. Entonces, había que alentar la delación. Quiero contar un pequeño caso, el de una monja que tenía un hermano, sacerdote, en Lima, en el siglo XVII, y a este hermano le encantaba leer las rayas de la mano, ¿no? Le encantaba practicar la quiromancia. Pero el hermano
tenía un texto manuscrito, porque los textos prohibidos, y ese es otro tema sobre el cual algún día espero poder escribir algo, la circulación de textos manuscritos o la producción de textos manuscritos, el hermano pues era aficionado a la lectura de las manos. Y la Inquisición publica un edicto prohibiendo la práctica de la quiromancia y la magia. Entonces el hermano, este clérigo, le entrega el libro a su hermana monja, una monja de clausura. Pero la monja se entera de que la Inquisición ha prohibido la práctica, ¿no?, de la quiromancia. Entonces a la monja la asaltan los escrúpulos y es su confesor quien le dice: tienes que delatar. Entonces ella delata al hermano y entrega el texto. Entonces la delación era fundamental, Uno de los casos más simpáticos y que debería ser estudiado, es el de Pedro Mejía de Obando, autor de un libro de genealogía, que es La Obandina, o la primera parte de La Obandina. Pedro Mejía de Obando era un personaje, de haber sido un aventurero, del cual sabemos, hasta donde yo sé, poco, y escribe en Lima un libro de genealogía, pero un libro de genealogía a sueldo, es decir, cuanto más pagabas, tu linaje era más ensalzado o reinventado. Entonces publica el libro, la primera parte de La Obandina, que es un texto de genealogía de los linajes ilustres en Lima, y el libro circula como si nada, ¿no? Él, claro, ha cobrado, ¿no? O sea, si quieres que te emparente con los grandes de España, pagas tanto, con los menos grandes tanto, y con los pequeños más barato, me imagino. Tenía su tarifa, ¿no? Y el libro circula. Y sucede que los inquisidores estaban felices y contentos, preocupados, y de repente alguien, que no es fácil determinar quién, va con el libro a la Inquisición y dice: un momentito, este libro ha empezado a circular, y entre los linajes que aparecen en este libro hay linajes de judeoconversos. Entonces este libro contiene información no muy ajustada a la verdad. Entonces las antenitas de los inquisidores, ¿no?, empiezan a activarse y ordenan. Hay una expresión maravillosa, otro verbo: recorrer los registros. No, que recorrer significa examinar, ¿no?, revisar. Ordena y encuentran que efectivamente es así. Alguien le sopla que a Pedro Mejía de Obando que la Inquisición está tras él, y él desaparece de Lima y termina en México. Y no sé finalmente qué hace en México. Entonces, el funcionamiento de la censura inquisitorial, de la censura de libros, es un tema realmente fascinante. He querido esta mañana tan solo mencionar 3 dimensiones. Por un lado, la importancia de las cartas acordadas, ¿no?, que regulaban el funcionamiento de un tribunal de distrito como era el Tribunal de Lima. En segundo lugar, las comunicaciones, ¿no?, entre la península y América. Y en tercer lugar, los agentes de la censura. Todos, en teoría, debían ser agentes de la censura. Todos. Toda la comunidad cristiana en su conjunto, ¿no?, independientemente de su estatus económico, de su extracción social. Todos. Pero sobre los calificadores recaía principalmente esa tarea. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que nos has esbozado un panorama clarísimo. Yo creo que nos has explicado muy bien por qué es importante y por qué es necesario también hacer ese recorrido, ¿no?, en el proceso, en todo el proceso, ¿no?, y en todos los tiempos, y muy claro y muy interesante, ¿no?, todo el funcionamiento y el proceso. Bien, yo creo que vamos a tener que cortar aquí porque el tiempo de conexión es
nos limita el formato. Si hubiera alguna pregunta o que se nos planteara a través de la aplicación, pues ya intentaremos responderla mediante correo electrónico. Con mucho gusto. Y una vez más, muchísimas gracias y ha sido un auténtico lujo y un placer tenerte por aquí. Gracias. Gracias.